Entonces listo, otra vez. Necesitamos 5 divs porque el primer div es el contenedor y tenemos, supongamos, 4 subsecciones. La primera sección va a ser la parte del encabezado. La segunda va a ser como el menú de navegación. La otra va a ser el contenido. Y finalmente tenemos una parte que se le denomina pata o el footer. También se llaman así. Listo. Entonces vamos a ir creando eso. Entonces, recuerden que estamos partiendo de boilerplate. A usted lo único que le interesa de boilerplate es el body por el momento. Listo. Todo eso que hay alrededor, no se preocupe por eso, que eso ya está listo y funciona. Entonces yo voy a escribir acá. Entonces creo el div de por fuera. Entonces escribo div y tabulador. En Sublime pues. Pero todas esas solo se escriben en este solo. ¿Cómo? Cuando tú escribes eso, se escriben el resto de los elementos ahí solo. Esa de underline. Sí, mira por ejemplo otra vez. Entonces necesitamos 4 div, entonces otra vez div, escribí solamente div y utilizo la tecla tab y se completa. Entonces yo acá ya puedo copiar y pegar 4 veces. Listo. Entonces miren que ahí llevamos el div de por fuera es este y los div internos son estos. Control C y Control B en la misma parte. Listo. Pero entonces miren que acá todavía, si yo voy a ver esto en la página, en este primer paso, no voy a ver mayor cosa. Listo. Si yo abro esto, miren que no ha pasado nada, listo. Pero en realidad el código ahí está presente. Listo. Siguiente paso. Entonces vamos a definir esto, los selectores de clases. Entonces yo le voy a decir, vean, este de acá voy a utilizar una clase que se va a llamar wrapper. Este nombre es un nombre que yo me invento, pero como convención les recomiendo que utilicen estos nombres. Wrapper es la definición de envoltura, porque miren que ese contenedor va a envolver a los otros 4. Entonces voy a decirle que este es el wrapper principal. Listo. Si yo actualizo esto en el navegador, no veo nada todavía, porque aquí simplemente estoy definiendo la estructura. Luego voy a decir que este va a tener la clase wrapper encabezado. Este es el wrapper de navegación. Más adelante vamos a ver que estas etiquetas se pueden optimizar, pero por el momento, como estamos recordando y introduciendo al uso de esto, lo vamos a hacer de esta forma. Y wrapper contenido, y por último wrapper la pata. Listo. Entonces tengo que recordar esos nombres. Y voy acá a los estilos. Recuerden que acá en esta parte es donde voy a escribir los estilos. En main.css y voy a la línea 60 donde me aparece el mensaje los estilos del autor. Entonces miren que las clases utilizan el punto. Entonces punto y el nombre de la clase. Y acá voy a definir entre llaves
voy a definir las propiedades que va a tener ese contenedor principal. Entonces, ahorita les había dicho, voy a definir unas características que me ayuden de forma gráfica a visualizar eso. Entonces, primera característica es que voy a definir un background. Un background, la propiedad o la regla background, lo que dice es el color. Entonces yo le voy a decir que el color va a ser amarillo, yellow. ¿Por qué no en la misma línea? Arriba. Eso es simplemente por orden. Pero puede, si usted lo pone en la línea de arriba, lo puede poner. Pero por orden se busca que sea siempre acá abajo. Mira, por ejemplo, estos. Se busca que sea acá y que haya un espacio que se conoce como tabulación. ¿Y cuánta tabulación? No, un tabulador. Listo. Y acá, ¿qué se imaginan que hace esta propiedad? ¿Para qué sería el width? Define el ancho del elemento. Recomendación, pues vamos a hablar con calma en otra clase de resoluciones, pero para web utilicen una resolución de 960 píxeles. Eso hace que esta página se vea bien en un monitor que esté a resolución de 1024. Yo acá tengo una resolución un poco menos, creo que es 800 por 600, pero igual, como les decía, ahorita podemos ajustar eso. Entonces, y el alto, voy a definir que tengo un alto por medio de esta propiedad que sea de, supongamos, 500 píxeles. Entonces vamos a ver cómo se va viendo esto. Entonces miren que ya ahí tenemos como un primer paso. Ese amarillo va a ser el fondo. Pero entonces miren que ahí yo ya puedo empezar a identificar desde el punto de vista gráfico el comportamiento que está teniendo la estructura. Entonces yo digo, yo quiero que ese contenedor esté centrado. ¿Cómo se centra un contenedor? Ya vamos para allá. Pero antes, el alto, yo quiero que sea un poco más alto. Entonces vamos a darle más píxeles. Y voy a empezar a que se visualicen los otros contenedores internos. Entonces vamos paso a paso. Entonces acá pongámosle 1500. Y vamos a empezar a darle tamaños al encabezado. Entonces miren que es lo mismo. Encabezado, defino un color, estoy utilizando colores, miren que el HTML tiene colores que son constantes, esos colores son el yellow, cyan, black, white. Yo puedo utilizar esos nombres. Más adelante también hablamos de otras variaciones. Igual pues ustedes de pronto ya las han manejado, que son los colores RGB. Entonces, un ancho de, por ejemplo, de 800 píxeles, porque si mi contenedor por fuera mide 960, entonces yo tengo que poner algo que no mida. Puede ser que mida 960 o menos. Igual es mejor que sea menos, porque 960 exacto, a veces vamos a tener inconvenientes por el tema de las márgenes. Pero por el momento eso no nos interesa. Y voy a decir que el encabezado mide 300 píxeles de alto. Entonces lo que hace eso es esto, me pone esto aquí, miren que ya este div contenedor es más grande. Siguiente paso, repetir. ¿Cuál sección seguía? Sigue el wrapper del menú, o creo que le pusimos navegación. Sí, navegación. Wrapper navegación.
Entonces acá llego, navegación, y lo mismo, defino un color, defino un valor, un ancho, y defino un alto. Supongamos que este menú son 200 píxeles. Volvamos a ver cómo se va viendo. Entonces miren que aquí aparece el otro, ya es el wrapper contenido. Miren que siempre estamos utilizando el punto porque creamos una clase. Entonces background, pongamos otro color cualquiera. Esos colores más adelante los vamos a reemplazar, pero recuerden que estamos creando el esqueleto que nos funcione. 800 píxeles y el alto del contenido si es un poquito más grande. Entonces miren que la suma de estos dos da 500. Yo tengo 1500 de alto, perdón. Pongámosle 1000. Entonces me quedan 500. Entonces yo le voy a decir, este va a tener 400 píxeles. ¿Sí les queda claro por qué me queda 500? Y por último, entonces tengo, ¿cuánto me queda faltando para completar para la pata? Son 100, listo. Muy bien, entonces acá, miren que ahorita van a ver que otra de las, cuando ustedes piensen en estilos, piensen, ustedes recuerdan una propiedad de factorización que se llama la más fácil de factorización, ¿cuál es? ¿La recuerdan? ¿Cuál era el caso más fácil de factorización? El factor común. ¿Se acuerdan eso? Entonces, si usted tenía una expresión que estaba multiplicada por un valor, entonces usted sacaba ese valor como factor común. Bueno, entonces, si no recuerdan por álgebra, eso aplica en, por ejemplo, ustedes va a hacer un asado. Incluso esta definición es una definición de un libro, que la dan cuando explican sobre insumos gráficos. Entonces usted va a hacer un asado. Y para usted, ¿qué es mejor? Dividir todas las cosas en varias neveras o tener una sola nevera donde pone todo. ¿Sí o qué? Entonces ese es el mismo principio del factor común. Entonces usted, como tiene muchas cosas que son comunes, usted puede definir que todo eso lo va a poner en una misma regla. La nevera en este caso va a ser una regla. Ahorita hacemos esa parte, que eso se considera optimización. Entonces vamos a ir viendo acá. Entonces ya tenemos, miren que son las secciones como nos estábamos imaginando al principio: cabezote, navegación, contenido y la pata. Y este amarillo es el contenedor. ¿Para qué creen que hicimos este amarillo? Ese contenedor para mí va a ser las veces del factor común. Porque miren, hay una propiedad que se llama margin. El margin define la margen de un elemento HTML. Si yo a un elemento le digo que va a tener la misma margen a la izquierda y a la derecha, ¿eso qué quiere decir? Queda en el centro, ¿cierto? Entonces la forma de decirle esto es la siguiente: margin, bueno, lo voy a hacer de dos formas para que miren, recuerden cómo se comportan los. Entonces, margin right es la margen para qué lado. Ok, entonces margin right. Margin right, auto. Listo. Coja la margen automática. Y margin left, auto.
Listo. Entonces vamos a ver si funciona. Entonces, si ven, ¿por qué funciona eso? El navegador se encarga de hacer eso por usted. Usted simplemente le está diciendo automáticamente calcule la posición de la margen de ese elemento. Aquí el secreto está en el ancho del contenedor. Si el contenedor no tiene ancho, bueno, acá voy a validar esto porque, bueno, sí, es verdad. Si el contenedor no se le define un ancho, miren que no se centra. Porque él por defecto se visualiza en bloque, lo que hablamos ahorita. Recuerdan que la definición del bloque es que ocupa todo el ancho del documento. Entonces por eso es que no tiene márgenes. Entonces miren que es un detalle que es muy sencillo, pero entender eso, miren el resultado gráfico que tiene. ¿Y qué me implica a mí? Simplemente escribir esto. Y la explicación es que el navegador necesita saber, él sabe cuánto mide el documento en la pantalla. Y él tiene que hacer, cuando usted va a hacer el cálculo de centrar algo, ¿qué hace? Tiene el contenedor principal, que es la pantalla, y necesita el contenedor que va a centrar. Usted le resta al primer valor el segundo valor, lo divide por 2 y eso le da el valor que tiene que aplicarle a los lados para que quede centrado. ¿Sí les queda claro esa parte? Pero entonces usted no tiene que pensar así de esa forma. El navegador ya se encarga de hacer eso automático por usted, con esas dos propiedades. Pero como lo que estamos diciendo es que tenemos que optimizar, entonces una forma compatible o abreviada de esto es escribir margin 0 auto. Más adelante les doy el detalle de por qué esto funciona, pero por el momento ya podemos usarlo y entender que lo que hace es que centra la página. Listo. ¿Cómo se imaginan que puedo centrar esto? Miren que igual no está alineado, yo puedo hacer dos cosas. Primero, definir acá un factor común. Miren que todos estos tienen ancho de 800. Entonces el factor común es sacar esto a una sola propiedad que me defina ese factor común. O la otra es decir que tenga, simplemente quitar esto. Miren, bueno, y una de las ventajas del Sublime, y yo puedo hacer esto. Con Control en Windows o en Mac con Command. Le van dando Command y clic. Listo, entonces acá yo puedo borrar varias líneas a la vez. Voy a guardar esto y entonces miren lo que pasa ahí. ¿Sí ven? Como el factor común, ¿qué fue? Es que todos estos elementos heredaron el tamaño del padre. ¿Sí les queda claro esa parte? No solo borrarlo, aplica el de arriba. Sí, pero aplica el de arriba porque estos están adentro de esto. Pero si yo quisiera que esos elementos en bloque quedaran centrados dentro del bloque principal. Entonces ese es el otro ejemplo, que ese es el factor común. Entonces el factor común yo voy a decir incluso factor común, lo voy a definir así. Esto es solamente a manera de ejemplo. Este nombre es un nombre que no le dice nada a usted dentro del diseño. Para mí, como explicación me sirve, pero usted en una aplicación usted debe de hacer esto. Wrapper encabezado, wrapper navegación, porque es que cuando usted está aquí, usted no tiene la ayuda gráfica de lo que está pasando. Entonces vamos a ponerlo como factor común para que lo entendamos y ahorita lo cambiamos por uno mejor. Entonces acá, bueno, acá me copió todo esto así, pero nada más necesito uno. Que yo lo que hice fue cortarlo.
Igual, ¿cómo se utiliza para centrar dentro de otro contenedor? Lo mismo que hicimos ahorita con esto. Entonces, pongo este factor común acá. Y algo muy importante es que la ventaja de las clases es que yo puedo combinar clases también, porque se aplica a un grupo de elementos. Esa definición es muy importante y la van a ver acá. Entonces, este wrapper, miren otra cosa que uno puede hacer, con Command D puedo seleccionar la misma palabra y me paso por acá, lo que iba a hacer era escribir factor común y le pongo un espacio. Entonces ahí lo que está haciendo ese factor común es que le está aplicando ese estilo a todas las clases. Entonces miren el resultado que tiene, se centra dentro del contenedor. ¿Sí les queda claro esa parte? ¿Cómo hizo para escribir en todos? Bueno, entonces lo primero que hice fue selecciono este pedazo que es la palabra común, control D, 1, 2, 3 o command D. Luego simplemente muevo el cursor, me paso para acá y por ejemplo yo puedo borrar o escribir factor común. Listo. Y en los estilos simplemente yo lo que hice fue sacar esto. Y miren que incluso es muy parecido a cómo funciona el álgebra, porque cuando usted tiene un factor común quiere decir que está multiplicando a los valores de una ecuación. Ahí se puede entender de la misma forma. Miren que wrapper encabezado es, por ejemplo, una variable y, navegación z, contenido w y pata z, por ejemplo, k, otra variable diferente. ¿Sí me entienden esa analogía? Lo que estamos cogiendo, reglas que son diferentes, que son los wrappers, y la estamos viendo, la estamos influenciando por un factor común. ¿Para qué se hace eso? Estamos reutilizando el código. Listo. Entonces acá, ahora sí pongámosle un nombre, pongamos como wrapper size o wrapper tamaño. Miren que ahí no estoy utilizando la ñ. Recuerden que ahí no se debe utilizar caracteres especiales. En teoría funcionan las tildes y funcionan las ñes y otros, pero para curarnos en salud no pongamos eso, porque en ciertos navegadores no nos van a interpretar bien. Y también eso depende de la codificación. Y ustedes han visto que hay computadores que son de Estados Unidos y tienen como su lenguaje por defecto inglés, o en otros países va a pasar lo mismo. Entonces lo que estamos garantizando es la compatibilidad, la usabilidad con el usuario. Entonces acá nuevamente control D y lo reemplazo por el tamaño y esto me sigue funcionando. Listo. Bueno, acá creo que cambié algo. Wrapper tamaño. Ya, listo. No, simplemente devolví el paso y guardé. Entonces, listo. Ya tenemos la estructura. Les voy a explicar el último paso y ya ustedes con ese paso les da para construir el resto de elementos. Entonces voy a poner el logo y el texto, pero esto es algo que de pronto para muchos es nuevo. Entonces, ¿recuerdan cómo se visualiza un div? ¿Cuál es el display de un div por defecto? Es bloque, ¿cierto? Porque ocupa siempre el ancho del contenedor padre. Entonces,
si yo quiero lograr lo que aparece ahí, que es el logo a un lado y al lado el texto, si yo pongo dos divs, miren lo que va a pasar. Pongamos que acá va a ir el logo. Voy a poner texto para que miren qué va a pasar. Ahí no le he aplicado ningún estilo. Entonces, miren qué pasa. Logo está en bloque, entonces a él no le importa que sea solamente estas letras. Él igual está ocupando todo este renglón. Y acá esto también está ocupando todo el renglón y el ancho depende del contenido. Pero lo que yo quiero es que el logo me aparezca acá y que este texto me aparezca acá. ¿Cómo vamos a hacer eso? Muy fácil. No, vamos a utilizar una propiedad que se llama float. Entonces vamos a poner a flotar esos elementos. Entonces miren, defino una clase que va a ser logo y defino otra clase que se llame pongámosle a esto como texto cabezote. Y entonces vamos a ir por partes en este ejercicio. Entonces yo al logo le voy a dar un color y unas propiedades, igual como estábamos haciendo ahorita. Entonces background, pongámosle que el background sea blanco, que el ancho sea por ahí 150 píxeles y el alto también 150 píxeles. Listo. Y al lado que está el texto, voy a poner que sea al revés, que sea texto cabezote, va a tener fondo negro. Recuerden que estos colores es la mejor ayuda que ustedes pueden tener para darse cuenta de la diagramación. Y después usted puede borrar el color y simplemente deja los tamaños. Y el color de texto va a ser blanco. Miren que esto lo que hace es esto. Pero igual todavía no logro que este esté acá y que este otro acá. Listo. ¿Cómo voy a hacer eso? Con la propiedad float. Float left y float left. Esa propiedad de pronto es a veces traicionera y lo que hace es que a veces sea un poco difícil de identificar el comportamiento gráfico, como por ejemplo ahí al parecer no pasa nada, pero entonces miren qué pasa apenas se empiezan a definir acá una propiedad de ancho. ¿Sí ven lo que pasa? Se empieza a flotar, lo que significa es, vea, usted no va a adaptarse en todo el ancho de este contenedor. Entonces, como él tiene la orden que haga eso, solamente tiene en cuenta el ancho del elemento. Entonces, si este también flota, entonces flotarse es como adaptarse al anterior. Listo. Y el ancho es clave ahí porque el ancho va a decir hasta cuánto espacio puede utilizar. Entonces 150 más 200 da 350. El contenedor mide 200. Entonces yo puedo extender este texto negro hasta 800 menos 150. Si no quieren hacer ese cálculo, pueden venir acá, herramientas para desarrolladores, y acá simplemente llegan, señalan esa lupita, le dan clic acá y les carga a este lado el estilo.
Y este estilo yo puedo darle clic y simplemente irlo modificando con Shift. Miren lo que puedo lograr. Entonces yo puedo decir, bueno, voy a ir hasta acá, hasta el borde, hasta el borde. Yo quiero que salga así pegada. Miren que si ven cómo flota. Entonces si él se pasa, entonces ya llega hasta ahí. Entonces yo ahí identifiqué que tengo como 649 píxeles. Si ven, ahí por ejemplo no es exacto. Es como hasta 650. Bueno, ahí es 650, que eso es 800 menos 150. Listo. Entonces voy a poner acá ese valor. Entonces, texto cabezote, 650 píxeles. Listo. Y pasa algo también. Y cuando yo logro esa configuración y acá hay otro elemento, se ve influenciado por ese float. Entonces, esto es algo que trae la plantilla y es el clear fix. Entonces, miren que yo acá le voy a poner otra clear fix. La definición de clear fix es: cuando usted tiene elementos flotando, el contenedor padre aplíquele el clear fix para normalizar el comportamiento. Yo sé que en este momento ustedes no se dan cuenta de ese error, pero les hago énfasis porque cuando usted tenga más elementos, o se va a dar cuenta cuando termine el ejercicio que ese clear fix le arregla la diagramación. Miren que ahí al parecer no pasa nada. Listo. Entonces eso es lo último que necesitaba usted saber para terminar el ejercicio. ¿Cómo se pone una imagen? La imagen simplemente, para poner una imagen, pues yo acá no tengo imágenes, pero acá les voy a hacer el ejemplo. Y es, yo escribo IMG, me aparece esto. La carpeta de imágenes es IMG slash, y aquí pongo el nombre de la imagen que ustedes guardaron. Por ejemplo, acá supongamos que yo ponga logo marca.png, y ahí ya, si yo tengo la imagen, me va a aparecer dentro de ese contenedor. Listo. Para las etiquetas, la lista de navegación, aquí les voy a crear una lista sencillita. La diferencia es, si usted quiere una lista ordenada, utilice OL. Y miren que estos nombres son muy intuitivos. OL, ¿qué es? Es Order List. UL es como un Order List. Entonces, cuando está ordenada, y una lista tiene ítems. Esos ítems se llaman list item. Entonces la abreviación es LI. Entonces ahí, por ejemplo, por allá aparecía como que el primer ítem es home. El segundo ítem es, creo que página 2. Y el tercer ítem es ir a YouTube. Listo, entonces vean lo fácil que es ir armando eso. Bueno, acá no me carga nada porque no tengo la imagen, sale ese error, pero acá tengo una lista ordenada. Miren que yo en ningún momento escribí 1, 2 y 3, pero por ser lista ordenada sale de esa forma. Si yo le cambio que sea una lista no ordenada es simplemente una lista con viñetas, y esas viñetas, cuando yo actualizo, miren el cambio que tiene. Entonces ahí ya tiene todo lo que necesita para terminar la diagramación. Entonces, con calma, vaya haciendo el ejercicio, vaya dándose cuenta de cosas que van pasando, y va a tener este video de referencia en caso pues que necesite. Tengo una pregunta. ¿Por qué cuando colocaste página 2 no colocaste el underline del espacio? Bueno, entonces se me olvidó ponerles los enlaces.
Porque yo no pongo acá el underline, porque esto es texto. Entonces simplemente yo estoy ingresando contenido. ¿Cuándo es que aplica lo que les decía de no pone para un espacio, reemplácelo por underline? Es en los nombres de los archivos o el nombre de las páginas, de las imágenes, sonidos, etc. Pero acá yo puedo utilizar espacios, puedo utilizar tildes y demás. Los nombres de los archivos todos van con esa convención, en minúscula, sin caracteres especiales y demás. Lo que me faltó acá es la parte del enlace. Bueno, lo voy a poner en YouTube mejor porque no tengo página 2. Entonces, acá simplemente pongo a me va a llevar a http://www.youtube.com y ya. Igual este enlace, la idea es que usted con estilos lo modifique, porque miren que él por defecto pues tiene un estilo gráfico como el estándar. Entonces la idea es que usted explore desde el punto de vista de diseño una diagramación, texturas, etcétera, y aquí las va haciendo. Entonces acá yo hice simplemente la estructura muy tradicional, muy por defecto es la palabra. Entonces listo.